Queridos hermanos y hermanas en el Señor, aquellos que nos siguen a través de la televisión, la radio, redes sociales, le enviamos un saludo muy especial a los peregrinos, a los que acostumbran a venir a esta Eucaristía. El Señor les siga fortaleciendo. En este día, queridos hermanos y hermanas, el tema central que le voy a predicar es sobre la vivencia de la comunidad cristiana. Y sobre ese punto hemos escuchado 3 lecturas. La primera del libro de Ezequiel, de Pablo a los Romanos y el Evangelio de Mateo. En el libro de Ezequiel nos presenta cómo corregir al malvado. Generalmente, corregir a los demás tiene que tener como fundamento el amor. Porque si no tiene como fundamento el amor, corregir al otro no tiene sentido. Por eso hoy lo dice claramente el profeta Ezequiel: a ti, hijo de hombre, te he puesto de centinela en la casa de Israel, para que escuches una palabra de mi boca. Les advertiré de mi parte. Y ahí habla del malvado, cómo corregir al malvado, para que cambie de conducta. Pero si no lo corrige y no le hace caso a la mala conducta y deja que esa persona continúe viviendo una vida de pecado, el Señor te llamará la atención a aquel que ha elegido para corregir a su pueblo. Aquí se refiere a aquel centinela o el profeta elegido para orientar y animar a su pueblo. Por eso la palabra de Dios es clara hoy, que nosotros estamos llamados a corregir, pero no una corrección sin ningún fundamento, sino partiendo del amor. Y así lo dice claramente hoy la segunda lectura de Pablo a los Romanos. El amor no hace mal a su prójimo. Por eso la plenitud de la ley es el amor. Y aquí yo me fundamento en aquello que dice la primera lectura de hoy, de corregir el malvado. Cuando hay amor, la corrección tiene criterio, tiene fundamento. Porque a veces la corrección se hace sin amor, es para maltratar al otro, para humillar al otro. Y si esa es la misión de corregir a los demás, no tiene fundamento. Tiene que tener como base
el amor a los demás. Y lo vamos a entender en el Evangelio que hemos escuchado de Mateo. Lo podemos dividir en varios momentos. El primer momento es el concepto eclesiológico que se llama la comunidad. Jesucristo, con este lenguaje, está llamando al pueblo a vivir en comunidad. Hay muchas formas de vivir nuestra vida en comunidad. Existe la comunidad religiosa, pertenecer a una congregación, la comunidad cristiana parroquial, la comunidad de una hermandad. Hay muchas formas de manifestar esa unidad y ese vínculo fraterno entre nosotros. Por eso, el gran ideal de Jesucristo, comenzando el anuncio del Evangelio, es que uno viva en comunidad. Y el gran proyecto original viene de Dios, cuando nos habla de la comunidad trinitaria. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Forman una comunidad hermosa. Y partiendo de ese proyecto comunitario, hoy Jesucristo lanza esa propuesta a la iglesia, que tenemos que vivir en comunidad. Y para vivir en comunidad, hoy el Evangelio menciona varios elementos, que es el segundo momento que quiero explicar. El primer momento, cómo salvar a un hermano. Dice la palabra de Dios: si tu hermano peca contra ti, repréndelo estando los dos a solas. Es decir, que no vaya voceando que tu hermano te ofendió, o calumniando a tu hermano con muchas personas. ¿Qué dice hoy el Evangelio? Habla de la corrección fraterna. Trata de conversar con tu hermano cara a cara. Y trata de explicarle la situación que ha pasado. Pero estamos en un mundo que es el mundo de la colectividad, que es bueno en un sentido, pero en otra realidad no se aplica. Y en esta de la corrección fraterna, el sentido colectivo no se aplica, porque tenemos que corregir a los demás a nivel personal. Y cuando uno lo hace, es para que el otro vaya creciendo en el amor. Porque el que corrige al otro a nivel personal es porque tiene amor, porque ama al prójimo. Pero en la vida hay muchas personas que no tienen esa capacidad
de corregir al otro, pero tienen una gran imaginación, tienen una gran intelectualidad para destruir al otro de forma colectiva. Por ejemplo, el uso de la comunicación en este mundo moderno. Hay personas que agarran un teléfono, la familia, el esposo, el hijo, y comienza a hablar con el primo y decirle: mi hijo me hizo tal cosa, mi esposo me hizo tal situación. Después habla con la vecina, después la mujer lo tira en el salón de belleza y así se va regando. Y el esposo, uno le pregunta: ven acá, ¿qué te está pasando con tu matrimonio? Que me están comunicando que hay discordia. Y a veces el esposo dice: yo ignoro eso. ¿Por qué? Porque la mujer, o puede ser el contrario, el hombre no ha tenido la capacidad de corregirse mutuamente, de tener confianza, porque nos gusta eso, estar llamando por teléfono, estar escribiendo en WhatsApp, en las redes sociales, asuntos que son totalmente personales de la comunidad o de la familia. Es un mal que se está dando, que es el mal de la colectividad de las redes sociales. Inclusive muchas personas, sin darse cuenta, van produciendo calumnia, división, conflicto, porque no tienen control en hablar. Y a veces tienen la sapiencia y saben lo que hacen, pero están llenos de malicia, porque su pensamiento es un pensamiento venenoso. Su escritura es venenosa y su misión es dañar al otro, calumniar al otro, quitarle la fama al otro, y no son capaces de la propuesta de Jesucristo en la corrección fraterna. Eso se está dando en muchos grupos sociales. Se da en la realidad política. ¿Cuántas calumnias se producen en el mundo político? Se inventan situaciones, aprovechan una fotografía para calumniar y humillar y quitarle la fama a los demás, sin preguntar en qué circunstancia y en qué situación él se tiró esa foto con esa persona. Y van creando un ambiente tóxico, como se llama. Por eso en las relaciones personales tenemos que dejar esas relaciones tóxicas que se dan en los grupos sociales, inclusive en nuestra propia iglesia, santa y pecadora. Y por eso es pecadora. De calumniar a los demás, de vivir de la chismosería, que se ha puesto como un estilo de vida, como una forma de entretenerse. Y Jesucristo está en contra de eso.
habla de la corrección fraterna. Y fíjense bien el proceso. Si no te hace caso, si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otros 2, para que quede todo el asunto confirmado entre 2. Pero si no te hace caso, llama a la comunidad. Y si no le hace caso a la comunidad, considéralo un pagano o un publicano. Fíjense el proceso que utiliza Jesucristo para la corrección fraterna. Pero en la sociedad de hoy, ¿cuál es el propósito? Todo lo contrario. Dañar a la persona a nivel colectivo. Y después que el daño está regado, la noticia se ha corrido por todos los lugares, queremos corregir al otro. Y el que hace eso lo pagará con creces delante de Dios. ¿Por qué? Porque no es correcto estar calumniando al otro. Y es una situación a veces de una patología. Hay muchas personas que tienen esa patología, esa enfermedad de dañar la fama a los demás, de estar averiguando la vida del otro. Se sientan en una mecedora en la mañana, un escritorio, está llamando gente, averiguando cómo va fulano, cómo va Perentejo, cómo está la vecina. Hermano y hermana, Jesucristo tiene otro proyecto para corregir eso, que se llama el proyecto del amor. La corrección fraterna tiene como punto iniciar el amor. Cuando no hay amor en la corrección, no existe la corrección fraterna. Y hay muchas personas que corrigen al otro para destruirlo, para humillarlo, maltratarlo, aunque sea a solas. Si no existe el amor, esa corrección fraterna no tiene sentido. Es el primer elemento de la propuesta eclesiológica de Jesucristo de cómo vivir en comunidad. La capacidad de perdonar, la capacidad de corregir y la capacidad de amar. Y eso se aplica también a la vida de fe, a los creyentes, que tenemos que tener cuidado cuando llevamos el apellido de ser cristiano. Porque si no somos capaces de corregir al otro de esta forma, no somos cristianos. Yo como sacerdote, si uso lo contrario que propone el Evangelio, no soy cristiano. Y por eso hay muchas personas que dicen que hay muchos sacerdotes que no son cristianos. Y digo yo, eso es contradictorio. Muchos sacerdotes que no son cristianos. Por esta realidad, hay que saber corregir al otro. Nunca uno corrige con rabia. Nunca uno corrige para destruir al otro. Nunca uno anda averiguando la vida del otro
para calumniarlo. Y si lo hace, aunque sea monje del Monte de los Olivos, tú no eres cristiano. Tú eres un calumniador, un difamador, porque le falta lo fundamental, que es el amor. Es decir, yo solo aplico a nuestra propia persona como sacerdote, pero también eso se aplica a todos los miembros de la comunidad de creyentes, que el cristiano es algo más. El cristiano no es una pura colectividad. El cristiano no es una masa. El cristiano no se deja manipular de criterio humano. El cristiano debe partir de ese fundamento de la convivencia, cómo tenemos que convivir nuestra vida de fe, nuestra vida comunitaria. El otro elemento, en verdad le digo, que todo lo que ate en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desate en la tierra quedará desatado en el cielo. La autoridad de la iglesia, que esa comunidad que le estoy hablando tiene una estructura de organización, de jerarquía, que la comunidad de la iglesia. Y por eso existen el Papa, los obispos, los sacerdotes, los diáconos y la comunidad de creyentes. Y esa comunidad de creyentes tiene lo que se llama un magisterio, cómo orientar a la comunidad. Y a través del magisterio, la iglesia va ofreciendo doctrina de orientar a los creyentes. Y por eso la iglesia, a través del Papa, que es el gran orientador de los cristianos, va orientando a la iglesia. Y el Papa, a nivel colegial, toma decisiones o decisiones de él personal para atar y desatar. Pero nosotros, por criterio personal, no podemos estar atando y desatando cosas en la iglesia. Si la iglesia te dice que la corrección fraterna se hace a nivel personal, se hace a nivel de dos, se hace con la comunidad, hágalo así, no lo haga lo contrario. Porque si hace lo contrario, ya está dañando el plan originario de Jesucristo de la formación de comunidad. Y si no hemos entendido eso y hemos entendido otra cosa, no somos cristianos. ¿Por qué? Porque el cristianismo está fundamentado en el amor. Si no entendemos el cristianismo que está fundamentado en el amor, aunque uno lea toda la teología, todo el magisterio, toda la carta de los papas y sepa toda la liturgia, si no tiene amor no le sirve para nada. El cristiano tiene que fundamentarse en el amor. Cuando ustedes observan una persona que es dañina, que es venenosa, que tiene el pensamiento sucio frente al otro, aunque te arrodille y te haga 20,000 rosarios, todo es falsedad. Todo es magia religiosa.
¿Y qué destruye toda esa magia religiosa y toda esa falsedad religiosa? El amor, que Jesucristo lo demostró en la cruz, muriendo en la cruz y resucitando para la salvación de la humanidad. El último elemento que dice la palabra de Dios está al final, que es la oración. La oración completa el último elemento del proyecto eclesiológico de Jesucristo de vivir en comunidad. Porque donde hay dos o tres que están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Eso es lo que forma el sentido profundo de una comunidad. Y se lo voy a enumerar para que no sea como un bloque de hielo que se va gastando. La mente y el corazón y los labios y los ojos no tienen vocación para un bloque de hielo que se derrite y se vuelve agua. Sino tenemos que tener nuestro corazón limpio, nuestro corazón transparente, para vivir la conclusión de la propuesta de Jesucristo de vivir en comunidad. El primer elemento de vivir en comunidad es el amor. El que no tiene ese elemento, que se olvide de ser cristiano. Que se olvide de eso. Usted no es cristiano. Usted será otra cosa, pero cristiano no eres. El amor es lo fundamental en la vida cristiana. Que quede claro eso a ustedes en este domingo. Lo segundo, ¿cómo debe ser la convivencia entre los cristianos? La corrección fraterna, corregir al otro. Pero ¿cuál es el proceso de esa corrección fraterna? Llamarlo a solas, llamarlo entre dos, entre tres, y después llamar a la comunidad. Y si no escucha a la comunidad, considéralo un pagano o un pecador. Fíjense cómo el proceso es un camino. Pero nosotros a veces volamos todo eso y nos vamos a la comunidad y destruimos el historial de una persona. Y a veces entre bebida, como dicen los dominicanos, entre trago, destruyen la persona porque pierden la mente y comienzan a hablar de los demás y no se controlan. Y no tienen criterio para destruir al otro. Porque el cristiano tiene que tener criterio. Y el criterio es el amor. El criterio no es calumniar ni desbaratar la vida del otro, de difamar al otro. Porque eso es de cobarde y de gente que tiene miedo y andan inseguros. El otro elemento, llevarnos del magisterio de la iglesia. Usted vive en una iglesia que se llama la Iglesia Católica y tiene un cabeza que se llama el Papa, el obispo, el párroco, un diácono que va orientando, un animador de comunidad. La iglesia tiene una estructura. Por eso nosotros no podemos vivir fuera de la orientación del magisterio. El magisterio nos orienta cómo uno debe comportarse, y por eso existen leyes canónicas para los cristianos y para los sacerdotes y para los obispos. Existen leyes en la iglesia para eso. Y el último elemento, la oración. Tenemos que orar, porque la oración fortalece a la comunidad.
fortalece a la comunidad. Por eso, queridos hermanos y hermanas, nosotros tenemos que dejarnos de mucho mito. A veces se riega una noticia que en la República Dominicana va a suceder tal cosa, y eso es mentira. Y lo colocan en las redes sociales como uno que anda por ahí, que me llamaron de Estados Unidos que va a suceder tal situación en República Dominicana, y todo eso es mentira. No se dejen llevar de mentira, porque una persona en una habitación grabó algo y lo regó en redes sociales, y esa mentira se convierte en verdad y van creando lo que se llama un mito. Y por eso yo valientemente dije, cuando un grupo de personas presentaron una denuncia de una tal banda, yo dije, investiguen todo eso, porque los mitos y los inventos hay que investigarlo para destruir ese mito y ese invento. Porque si siguen con el mito y si siguen con el invento, que hay bandas de ladrones, de grupos sociales, de cualquiera, la gente vive con miedo. ¿Y quiénes son los que tienen la potestad para destruir un mito que mete miedo en una comunidad? Son las autoridades, el departamento de investigación, para decirle a la comunidad, estése tranquilo, que eso es un mito que se han inventado. Y si es verdad, profundizan y averiguan y buscan el culpable. Pero cuando meten a una comunidad de miedo y temor, que se están trancando a las 8 de la noche, el pastor tiene la obligación de orientar y decir que investiguen. Tiene todo el derecho para que la comunidad tenga confianza y pueda estar en paz y en tranquilidad. Por eso, queridos hermanos y hermanas, ser cristiano es algo más. El cristiano no es de masa, el cristiano no es colectivo. El cristiano se fundamenta en el amor, en la corrección fraterna, en la oración y en la comunidad para convivir con los demás. Que el Señor nos siga fortaleciendo en este día, y le hago un llamado a fortalecer su vida comunitaria, que comienza en la familia, la comunidad doméstica, después la comunidad cristiana, la iglesia, la parroquia. Antes de la misa ustedes se saludan, al final de la misa se saludan, esos vínculos fraternos, eso ayuda para el crecimiento de la fe. Que así sea. Amén.